Los Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 12. A medida que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie. Amén. Hebreos, capítulo 6, versículo 9 al 12. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Amén. Bendito Dios. Bueno, se ha orado por la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Si ustedes se acuerdan del mensaje pasado, ¿cierto? El mensaje anterior, vinieron unos palos con vuelo, podríamos decir. El mensaje anterior, ¿cierto? No por la exposición de nuestra pastora, ¿cierto? Sino por lo que dice en sí la palabra. Recordemos algunos pincelazos de lo que dice la palabra. Dice en el 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es una palabra dura, hermanos. Recordemos que, como bien decía el mensaje anterior, el escritor de los Hebreos no era el problema de la congregación que un día, no sé, los hermanos no vinieron a la iglesia. No era ese el problema de los hebreos. Los hebreos estaban siendo perseguidos, los hebreos creyentes en Cristo Jesús, y su fe estaba siendo probada. No es igual, ¿cierto?, a la situación actual de nosotros, que nosotros, ¿cierto?, nos da un resfriado y nos quedamos en la casa porque, ¡ay, el resfriado me mató! O no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo más fuerte. Y aún así, el escritor a los hebreos escribe duramente, y escribe palabras duras, ¿cierto? Pero aquí como que amaina un poco la vehemencia del mensaje y como que recata un poco más el lenguaje el escritor de Hebreos, porque esto es verdad, hermano. No es bueno agarrar a azotes una congregación y agarrarlos a azotes todo el día. Es necesario también la mano que cura, la mano que está al lado y que da palmada en la espalda, pero estás bien en esto. Recuerden ustedes las cartas de Jesucristo en Apocalipsis. Las 7 cartas, hay 7 censuras y hay 7 cosas en las que Jesucristo alaba a la iglesia. Pero tienes esto, que aborrece a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Pero tienes esto, ¿cierto? Y siempre el Señor como que le dice lo malo, pero también le destaca lo bueno. Y también el apóstol Pablo hace lo mismo en sus cartas, ¿cierto? En esto los alabo y en esto no os alabo. Los rompe en pedazos, pero también les sana la herida. Y aquí el escritor a los hebreos hace algo muy similar. Es como cuando el pastor Gigi Ávila, ustedes lo han escuchado, después de decir unas verdades así más duras como palos, duras como piedras, sonríe que Jesús te ama. Alábale que Jesús te ama. Es porque de pronto nosotros, si nos hablaran golpeado todo el día, nosotros estaríamos, en vez de animarnos, quedaríamos desparramados por el suelo y no tendríamos la fuerza para reponernos a ello. Por eso que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios le escribe, cuando yo le escribí la carta anterior, dice, vi que en ustedes se produjo, ¡qué indignación!, dice el apóstol Pablo, ¡cuánto celo y cuánta tristeza! Pero me alegro de que esa tristeza no haya sido según muerte, porque la tristeza que es según el mundo produce la muerte,
pero la tristeza, que es según Dios, produce vida y vida eterna. Y por eso que el apóstol Pablo les dice a los corintios que se habían sentido mal con la carta anterior. Y hermano, ustedes han leído 1 Corintios. ¿Quién no se sentiría mal con tremendas cosas y parece que los corintios pareciera que fueran los más desordenados de toda la iglesia? Yo creo que yo también, si fuera corintio, hoy Señor, que quedé mal parado en la escritura. 2000 años después van a hablar mal de mí. Van a decir como los corintios. Y claro, ellos estaban entristecidos, pero esa tristeza dice que produjo un cambio en ellos. Qué reivindicación, qué vindicación, dice el apóstol Pablo, produjo en ustedes la carta. Y me alegra que le haya entristecido, le dice, si es que produjo eso. Habiendo aclarado esto, leamos detenidamente el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, quedémonos ahí. En toda la carta a los hebreos, solamente en este versículo se ocupa la expresión amados. En ninguna parte más. Y aquí es como que después de la parte más dura, les recuerda, pero en cuanto a vosotros, a los que va dirigida la carta, oh amados. No es un amados, es oh amados. Es una expresión de afecto, de entrañable cariño. Y aquí está el corazón de un pastor. Porque el que no es pastor pesca, ¿cierto?, a latigazos, a guascazos a todas las ovejas porque no son suyas. Porque no tiene por qué rendir cuenta y deja que los hermanos se vayan heridos a sus casas. Los hermanos vienen contentos a adorar a Dios y se van heridos a sus casas, ¿cierto?, con el corazón destrozado y a él no le importa. No le importa, pero el que es pastor le importa. El corazón del pastor es diferente. Y él dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, dice, versículo 9, dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, aunque hablé así, queridos hermanos, yo sé y estoy convencido de que ustedes son personas que están conduciéndose a la salvación. Eso es lo que está queriendo decir el autor de la carta a los hebreos, a pesar de que uno lee atrás y dice, no, esta gente no es salva porque todas las cosas que le dijo, ¿cierto? Van a echar de nuevo la sangre de Cristo, quieren que haya más remisión de pecados para ustedes, le habló fuerte. Pero ahora les dice, yo estoy seguro, y aquí la palabra es, estamos persuadidos. La palabra persuadido del griego es pepeismeta, y quiere decir persuadir. Estamos convencidos, también se puede traducir. Estamos tranquilizados, se puede traducir. Y también se puede traducir en otro sentido, ¿cierto? Como ganarse algo. Entonces, estamos tranquilizados de que ustedes se conducen en el camino de la salvación. Estamos convencidos de que ustedes, los que están oyendo la carta, conducen en el camino a la salvación. Es decir, que el escritor estaba convencido de que él le escribía a personas salvas y que se conducían por el buen camino, a pesar, dice, de que haya hablado yo así. Entonces uno dice, pero ¿por qué habló tan duro? Y ahora está como amainando un poco el mensaje, ¿cierto? Es como que está como suavizando un poco el terreno. Dice, esto, ¿cierto?, es lo que quiere decir, por ejemplo, la palabra, la Biblia, versión La Palabra, que es la BLP, traduce, a pesar de hablaros en este tono, estamos seguros, hermanos queridos, que vais por buen camino, en lo que respecta a la salvación. La NBI traduce, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Samuel Pérez Millo sugiere esta traducción, dice él, aunque me expreso de esta manera, queridos, estamos persuadidos de que vuestra condición espiritual es mucho mejor y conduce a la salvación. Esa es la propuesta que da Samuel Pérez Millo. El autor de la carta está seguro íntimamente que sus oidores no son de los que retroceden. Está seguro íntimamente que se van a mantener firmes y convencidos hasta el final de la fe en Cristo. Las advertencias fuertes quiere decir, hermanos,
que no son solamente para las personas que retroceden o que van a retroceder. Las advertencias fuertes son para todos, transversalmente. Son para los réprobos y son también para los que están aprobados. Las advertencias fuertes son para todos, porque como decía la hermana Cristina, el que cree estar firme, mire que no caiga. Los que están por el buen camino debemos tomando en cuenta que si estuviéramos, ¿cierto? Si estamos en el buen camino, tenemos que estar alerta ante una reprensión, porque las reprensiones, hermanos, no nos hacen mal. Y la palabra dice en la carta a los Proverbios, corrige al sabio y te amará. Y también dice, corrige al sabio y entenderá ciencia. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y entenderá ciencia. Entonces, no puede ser que nosotros nos vayamos, ¿cierto?, tristes, melancólicos, porque una palabra nos dio fuerte, sino que tenemos que ser sabios y atesorar ese conocimiento para nuestro corazón y aprender ciencia. Corrige al sabio y aprenderá ciencia. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo en amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Antes de ir quiero quedarme en la palabra porque Dios no es injusto. Y aquí la palabra injusto es otra palabrita griega que es adikos. Y adikos no solo es injusto. Dios no es injusto, Dios no es despiadado, Dios no es cruel. Y aquí tiene mucho sentido, hermanos, porque dice, estamos en el versículo 10. Dios no es injusto ¿para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esta iglesia, la iglesia a la que se dirige el autor de los Hebreos, era una iglesia que había mostrado mucho amor hacia los santos y había hecho muchas obras por el amor de Dios. Y Dios dice que no es despiadado, Dios no es cruel, para no acordarse de la obra del trabajo de amor de estos hermanos. La misma expresión, la obra del trabajo de amor, la podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, alguien rápidamente, 1:3. ¿Qué dice allí en Primera de Tesalonicenses 1:3? Está un poquito más atrás. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan que es la misma expresión? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. La misma expresión se refiere aquí el autor en la carta a los Hebreos. La obra y el trabajo de amor que habéis hecho. Esto era una iglesia fiel. No era una iglesia que dejaba las cosas tiradas, ¿cierto? Sino que era una iglesia fiel. Y tenían obras de amor. Y dice, quiero que mantengan en su cabeza la idea de que Dios no es cruel ni es despiadado. Amén. Por favor. Amén. Los cristianos reales obran justamente. No porque se vayan a salvar haciendo obras justas, ¿cierto? Sino que obran justamente porque de naturaleza les sale lo que es justo. Porque ellos son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Y por naturaleza la sal sala, ¿cierto? Y por naturaleza la luz brilla. Por naturaleza, ¿cierto? No podemos, si una luz nosotros decimos, no, si encendí la luz pero está todo oscuro, diríamos, no, esta no es luz, ¿cierto? Esta no es la luz. Y si le echamos sal a algo y sabe a azúcar, diríamos que el salero fue cambiado por azúcar. Porque la naturaleza misma de las cosas hace que una cosa sea lo que es. Entonces, el que es justo hace obras de justicia. El árbol se conoce por sus frutos, ¿cierto? El que es justo hace obras de justicia. Santiago dice que la fe real produce obras. La fe que es real no es vacía ni inactiva. Es decir, que si yo digo que tengo fe, tengo que activar mi fe. ¿Y cómo activo mi fe? A través de trabajo, a través de actividades, a través de proyectos, a través de estarme moviendo de la necesidad del hermano. Entonces, los trabajos de amor, ¿cierto?, consistían en que ellos se conocían por su amor. Cristo dijo que a su iglesia la iban a conocer
no por el conocimiento de la Escritura, no por cómo se vestían, no por su intelecto, no por su capacidad de entender una doctrina. Dijo Cristo que su iglesia sería conocida por el amor. Es decir, ellos tenían fe y esa fe la reflejaban en actos de trabajo, en actos de servicio, ¿cierto? Entonces, si leemos el 10 dice: Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y yo había mostrado hacia su nombre amor. Y dice: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, ellos no solamente hace 20 años servían a los santos y se jactaban de haberlos servido. Hasta el día de hoy ellos los servían. Hasta el día de hoy ellos se movían. Hasta el día de hoy iban en busca del necesitado. Hasta el día de hoy. O sea, quiero decir, hasta el tiempo en el que está escrita la carta. Ellos no habían menguado en su fe. Ellos no habían menguado en su actividad diaria. Y eso tiene que producir, hermanos, la palabra del Señor en nosotros. Tiene que producir actividad. Tiene que producir trabajo. Ahora, ¿por qué quiero que usted recuerde que Dios no solamente no es injusto, sino que no es cruel ni es despiadado? Porque Dios, si fuese... Aquí la palabra que se traduce como injusto, Dios sabemos que no es injusto, pero se puede entender como que a lo mejor si yo trabajo por la obra del Señor, tengo que recibir porque es justo que Dios me retribuya, pero ese no es el sentido es Dios no es cruel. Dios no es cruel y Él ve lo que yo estoy haciendo. Y porque Dios no es cruel y porque Dios no es despiadado, Él me retribuye a mí. Y me retribuye con su amor, ¿cierto? Me retribuye con su justicia. Entonces, tiene mucho sentido el texto. El amor y la fe no pueden ser teóricas, sino prácticas. Activas en servicios, en trabajos, en actividades, en acciones y en obras. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿participamos en toda la actividad? ¿Participamos de todas las obras? ¿Participamos, cierto, en actividades de servicio, en trabajos? ¿Las practicamos? ¿Estamos practicando nuestra fe? Porque los hebreos estaban practicando su fe. Nosotros, introspectivamente, nadie diga nada, sino introspectivamente pregúntese a sí mismo. ¿Estoy activando yo? ¿Estoy en las actividades? Porque la palabra decía el día sábado, ¿cierto? El pastor Andrés, tenemos una obra todos los días que hacer. Y a veces no nos preguntamos, ¿qué obra fue? ¿Cuál fue la obra que dejé pasar y no hice? Porque todos los días, dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, Dios preparó de antemano las buenas obras que íbamos a hacer nosotros. Entonces, si Dios las preparó, quiere decir que Él las tiene para mí. Pero a veces yo soy tan ciego que no veo las obras que Dios quiere que yo haga. ¿Cierto? Y el Señor las tiene ahí para mí, porque están destinadas para que yo las haga. No para que el hermano tal o el hermano cual las haga. Están destinadas para que yo las haga. Hay una obra que está destinada para que la hermana Cristina la haga y una obra que está destinada para que la hermana Tere la haga, ¿cierto? Hay una obra de cada día, hay una obra que puede que ser que yo no esté viendo el día a día. Y que el Señor me diga, al final de cuentas, al final del día, yo te mandé a hacer esto, y tú hiciste esto y esto. No fuiste tan fiel. ¿Cierto? Entonces, es peligroso. Es peligroso que yo no esté viviendo activamente mi fe. Que esté a veces, un día esté caliente, ¿cierto? Como un carbón ardiendo, y otras veces esté como un carbón apagado afuera es peligroso que mi fe esté desnivelada y que sea como de doble ánimo y sin saber qué hacer. Es peligroso, hermano. No solamente hace 20 años yo serví a Dios con mucha fuerza, sino que mi servicio debe ser constante hasta el día de hoy, sirviéndole a los santos y sirviéndoles todavía, dice. Entonces, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ahora, fe sin amor es mentira, hermano. La fe tiene que ir con amor. Y el amor es lo que Dios ha implantado en la vida del creyente. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, el Señor puso un amor en nuestra vida. Y ese amor no debe perderse. Tiene que continuar hasta el final. Y dice, con solicitud hasta el fin, dice. No porque, le dice a los hebreos, no porque ustedes se mantengan hasta hoy sirviendo a los santos, sino que esa solicitud
quiero que la muestren hasta el fin, dice el autor de la carta a los hebreos, a sus oyentes. Quiero que la muestren hasta el fin. Francisco La Cueva dice, mientras tenemos vida terrena, tenemos tiempo, pero no siempre tenemos las oportunidades, las cuales nunca vuelven. Podrán venir otras, ya similares, ya diferentes, pero las que pasaron sin ser aprovechadas, nunca más volverán. Y de ello se nos pedirán cuentas, conforme dice Jacobo, Santiago 4:17, dice Francisco La Cueva. ¿Qué dice Santiago 4:17? Lo que no es de fe es pecado, me parece que es lo que dice, ¿cierto? Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el creyente está llamado a hacerle bien a todos. Hay una historia donde un hombre había perdido una joya muy valiosa y lloraba a la orilla de un camino, sentado en una piedra, y un hombre va y le pregunta, hombre, ¿por qué estás llorando? Estoy llorando porque perdí una joya muy valiosa. Y le dice, ¿y cómo es tu joya para que la busquemos? No, le dice, mi joya nunca la voy a poder recuperar. Mi joya tiene 24 piedras preciosas y cada una de esas piedras preciosas tiene 60 incrustados de otras piedras preciosas. Lo que había perdido el hombre era un día, que no había hecho nada. Él había perdido una oportunidad preciosa. Y hermanos, ¿cuántos días perdemos nosotros? Y me hago y explayo la pregunta a la congregación, ¿cuántos días hemos perdido en la presencia del Señor? Que el Señor todos los días, ¿cierto?, nos da de su gracia, todos los días ha preparado obras para que andemos a través de ellas, pero no todos los días las hemos visto. Y no nos lamentamos por haber perdido un día, no nos lamentamos por haber perdido 2, ni 3, ni meses en la presencia del Señor. Y pensamos que viniendo a la iglesia y sentándonos estamos del otro lado, pero esa no es toda la verdad, ¿cierto? Un día tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho. El otro extremo, ¿cierto? Está aquel creyente que con tal de servir todo, abandona a su familia. Abandona a su familia, a sus hijos, y la palabra dice en 1 de Timoteo 5:8 que el que no sirve a su casa es peor que un incrédulo. Por lo tanto, tenemos que tener un equilibrio. No, es que al Señor me llamó a servir, yo dejo a mi señora, a mis hijos, a todos. No. Mentira, eso es un engaño satánico, porque el que no sirve a su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe, dice Pablo. Entonces, también lo dice el Sermón del Monte en relación a las limosnas, ¿cierto? Eso de que cuando des limosna, porque daba por sentado que nosotros activábamos en esas cosas. Entonces, nosotros de pronto no estamos activando tanto en el accionar social, ¿cierto? En el accionar del vivir. Entonces, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, elogia el autor de la carta a los hebreos su perseverancia. A veces estamos muy propensos, hermanos, a cansarnos de hacer lo bueno. Y nos cansamos de servir a los santos, ¿cierto? Y muchos queremos servir, pero no tenemos constancia en nuestro servicio. Entonces como que empezamos con fuerza, pero a medio camino ya como que ya no queremos servir tanto, ¿cierto? Y como que queremos tirar un poquito la toalla y ya que otro se haga cargo, que otro sirva, ¿cierto? Y nosotros servir un poquito menos, ¿cierto? Pronto nos relajamos y nuestro calor se enfría. La palabra, ¿cierto? El versículo 11 indica que algo falta, pero has hecho, dice el versículo 11 que acabamos de leer, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es como que dijera, has hecho tu amor evidente con muchos actos de bondad. Queda, sin embargo, que tu fe corresponda con ello. Has trabajado diligentemente para no faltar a tus deberes, para con los hombres, pero con no menos seriedad nos conviene progresar en la fe. Es como eso es lo que intenta decir el autor de la carta a los hebreos.
Quiere decir que su fe debe estar libre de dudas o vacilaciones. Debe ser una fe perfecta. Hasta que la esperanza se haga plena, dice. Hasta que la fe sea perfecta. ¿Cierto? Eso es lo que quiere el autor de la carta a los Hebreos. El versículo 12 es con el que termina. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Entonces, hermanos, nosotros pensamos a veces que tomamos una promesa del Señor, ¿cierto? Por aquí, por acá, decimos, hay 30.000 promesas, yo no sé cuántas hay en realidad, pero dice, hay 30.000 promesas en la Escritura y nosotros podemos tomar cualquiera, pero el autor de la carta a los Hebreos no dice que cualquiera toma las promesas. Dice que aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Y heredar es algo que no es nuestro, ¿cierto? Es como que alguien murió y de suerte que nos tocó una herencia a nosotros, ¿cierto? Entonces el Señor nos heredó promesas a nosotros. Y nosotros las podemos tomar, pero las podemos tomar a través de la fe y a través de la paciencia. Entonces yo digo, no, yo tomo esta promesa y la tomo por fe. Y por fe voy a no sé, a ver qué promesa del Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. No sé para qué tengo que saltar un muro en esta época, pero con mi Dios yo saltaré los muros, ¿ya? Y tengo fe de que los voy a saltar. Y pasa el tiempo y no salto nada el muro. ¡Ay, se me está acabando la fe! Pero Señor, si yo tengo fe, ¿por qué no salto el muro si yo trato de...? Y la paciencia, hermanos. Fe y paciencia. Entonces, para que no os hagáis perezosos. El problema era volverse perezoso. La palabra perezoso en griego es uotpoi, que quiere decir perezoso y quiere decir indolente. La pereza y la indolencia son sinónimos. Cuando nosotros estamos, ¿cierto? Hablaba el otro día que me tocaba predicar, ¿cierto? Hablaba de que el sueño es pegajoso. Y es como que uno tratase de despertar y no puede. Porque uno también en el sueño está en un estado de indolencia. Hay personas que... mi primo, el hijo de la hermana Sandra, ¿sabe que sonaba el despertador al lado de él? 40 minutos sonando el despertador. Me acuerdo que lo tomó y lo tiró para el suelo y lo rompió. Y siguió durmiendo. Y después de una hora despertó y dijo, ¡ay, no me despertaron! Dijo. Y él mismo tomó el despertador y lo rompió, hermano. Entonces, tiene el sueño muy pesado. Y hay personas que aunque usted le haga lo que le haga, van a seguir durmiendo. ¿Y cuánto es el sueño que nosotros tenemos? ¿Cuánta es la indolencia con la que nosotros estamos sirviendo a Dios? ¿Cuánta es la falta de sensibilidad a la voz de Dios que nosotros hemos tenido? Mi papá predicaba en la séptima trompeta hace años atrás, muchos años, 20 años a lo mejor estoy hablando, y él decía que a veces los creyentes vienen y de tanto escuchar la palabra del Señor se le hacen callos contra la palabra del Señor. Y es como que se le hicieran durezas y ya no penetra el Espíritu Santo con tanta facilidad. Se nos hacen dureza en el corazón, se nos hacen dureza en la vida, se nos hacen callosidades. Y no permitimos que la voz sensible del Espíritu Santo entre a nuestra vida a hacer su trabajo, ¿cierto? A su trabajo santo. Entonces, si ellos, los creyentes, los hebreos, con doctrinas rudimentarias, creían y hacían obras de amor, y creían que con eso estaban del otro lado y que eso era suficiente, estaban equivocados, porque hay un peligro de caer en la pereza. Hay un peligro de venir a la iglesia y después dejar y relajarse y no venir un día y faltar otro día. Total, el pastor no me dice nada. Total, los hermanos ni me han saludado. Ni me dicen que venga, ni me dicen que no venga. Mejor me quedo en la casa. ¿O no trabaja el diablo así en la mente de las personas? No trabaja, ay, voy a faltar un día. Uy, me ofrecieron una pega que es mejor. Gano más plata. ¿Y el diablo qué le dice? Le dice, lo hijo mío. El diablo ¿qué nos dice, cierto? Vaya nomás a las minas, hijo. Vaya a las minas, hay plata. Va a ganar como 2 millones. Va a solucionar su casa, su familia. ¿Sabe qué, hermano? Yo cuento esto, pero yo lo cuento con base. Porque la iglesia donde yo iba,
Había un hermano que cayó en esto de las minas y nadie lo pudo sacar, ni su esposa ni sus hijos, de que tenía que ir a las minas a trabajar. Fue a las minas a trabajar y hasta el día de hoy el hermano no volvió más a la iglesia. El diablo le puso ese pensamiento en el corazón de que él tenía que ir a ganar plata a las minas, y ganó plata y perdió su relación con Dios. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque el diablo trabaja, el diablo está ahí metiendo ideas. Si el diablo no siempre a usted le dice, oye, eres re poca cosa. Sí, a veces lo hace. El diablo le dice, no, ¿para qué vayas a servir a Dios si tú no valís nada? Pero otras veces el diablo va y le dice, tú eres mejor que los demás, tú eres mejor que el hermano de allá. Sí, verdad. El diablo es muy astuto. Sí, es verdad. El diablo es tan fariseo que al hermano de allá es el publicano y le dice, tú estás mejor que el de allá, tú estás mejor que este otro. Y otras veces lo tira al suelo, tú eres el peor. Ese es Satanás. Amén. Esa es la voz del demonio, hablando la vida de los cristianos. No tenemos que ser perezosos. Como dice, el peregrino iba, ¿cierto?, por el camino y llegaron a un lugar que parecía el paraíso celestial. Era una tierra de sopor, donde las personas morían de sueño y por quedarse dormidos en los laureles no llegaban a la tierra prometida. Y Cristiano le dice, hoy no, descansemos un rato, aquí estamos bien. Y esperanzado, ¿qué le dice? No, sigamos, velemos, seamos sobrios y velemos. ¿Y qué hacen para salir de esa... Se ponen a conversar entre ellos dos, y uno le daba ánimo al otro, y uno al otro, y uno al otro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que darnos ánimo el uno al otro, sin desfallecer. Dice la Escritura, a su tiempo segaréis si no habéis desmayado. Porque nosotros tenemos que estar en actividad. Hermanos, si los imanes usted los deja de trabajar y los deja apartados, después ya no tienen poder de atracción. Amén. Pero si usted los ejercita, esos imanes, y los pone con otro imán, y otro imán, con otro metal, ese imán va a estar fuerte y cada vez tiene más poder de atracción. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, porque si lo deja solo se embota. Amén. Nosotros igual. También. Nosotros igual. Entonces, Paganini fue un gran compositor, ¿cierto? Y un gran músico, y él tenía un violín. Y su violín era el mejor de todos, según él. Él decía que su violín se merecía todas las cosas. Así que cuando él murió, colocaron su violín en una vitrina y que nadie más lo podía tocar por los siglos de los siglos hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy el violín de Paganini está en un museo, en una vitrina, y nadie más lo ha tocado. Pero esa cuestión no sirve para nada, pues, hermano. Porque es un trozo de madera que tiene unas cuerdas, ¿cierto? Y nadie la puede tocar porque si la toca se rompe. Y se apolilla y ya no produce el sonido bonito que producía cuando lo tocaba él. Porque las cosas que no se utilizan están próximas a desaparecer, están próximas a la destrucción y a la muerte. ¿Y cuántos de nosotros, hoy el Señor me usaba tan bien hace 20 años atrás? Oh, qué lindo que me usaba el Señor hace 30 años atrás. Nos hemos vuelto perezosos e indolentes. Y somos como el violín de Paganini, ¿cierto? Lindo en una vitrina sentado todos los domingos en la iglesia. Y si nos toca el Señor nos rompe, porque ya no estamos capacitados para ser tocados por la mano de Dios. Qué triste condición espiritual, que el Señor no permita que esto sea así. Hermanos, tenemos que tener una sensibilidad a la palabra del Señor. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. No puede ser que nos quedemos y disfrutemos de una holgazanería espiritual. Tenemos que estar imitadores. Y aquí pone el versículo 12 un contraste, una diferencia que dice, por cuanto Dios a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. O sea, tenemos a los perezosos y tenemos a los imitadores. ¿De cuál de los dos voy a ser? ¿Voy a ser de los perezosos, indolentes, o de los imitadores? ¿Y qué es lo que tengo que imitar? Y dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son aquellos? Los va a mencionar ampliamente en el capítulo 11, pero por ahora va a dar un pincelazo el autor de Hebreos y va a decir Abraham. ¿A quién tienen que imitar? Versículo 13, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, vean el ejemplo de Abraham, dice. ¿Cuánta paciencia tuvo Abraham? ¿Cuánta fe tuvo Abraham? Hermanos,
ese hombre que era amigo de Dios. No me quiero adelantar al mensaje próximo, pero solamente dar estos pincelazos. Ese hombre, a los 70 años de haber servido a dioses paganos, ídolos, y ser un hombre respetado en Mesopotamia, en un pueblo que adoraba a dioses paganos, Dios, el Dios vivo y verdadero, le habló y le dijo: yo soy el Dios verdadero. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete a la tierra que yo te mostraré. Y ese hombre, ¿ustedes creen que... Ay, no, ¿cómo se me ocurre? Estoy pensando locura. No, ese hombre tomó todas sus cosas, su familia, todo, y se fue a buscar una tierra que no sabía ni para dónde iba. No sabía si tenía que ir al norte o al sur. Él caminaba por fe que Dios le iba a mostrar la tierra que le había dicho. Por fe Dios le prometió que le iba a dar un hijo. El hombre no tenía hijos, tenía 70 años cuando Dios le habló. Pasaron 25 años para que Dios le diera un hijo. Hasta los 100 años. Y uno dice, más encima se llamaba Abraham, que quiere decir padre de multitudes, ¿cierto? O padre enaltecido. Y le dijo Dios: ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham, padre de multitudes, porque de ti sacaré naciones delante de ti. Y el hombre creyó y tenía 80, 90 años y seguía creyendo, y tenía 100 años y seguía creyendo. Y nosotros, hermanos, tenemos esa paciencia. Por la fe heredó Abraham las promesas. Por su fe y su paciencia heredó las promesas. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Sin adelantarme más, nosotros no debemos ser perezosos, debemos ser imitadores. Imitadores de los héroes de la fe, de los que están acá en la Escritura. Imitadores sobre todo de Jesucristo. Amén. Imitadores, ¿cierto? Dice, antes imitad a quienes por la constancia. Aquí tienen, aquí la palabra constancia tiene que ver con corazón grande. Quiere decir grandeza de ánimo en momentos de adversidad. Eso es constancia. Nosotros tenemos que tener grandeza de ánimo en momentos de adversidad. El abandono de la palabra que habían tenido los hebreos, ¿cierto?, supone la pérdida de perspectiva y horizonte espiritual. Y corrían el peligro de caer en la pereza espiritual. La promesa de Dios se experimentan por fe y se alcanzan por paciencia. Ejemplos van desde el capítulo 11, ¿cierto?, que lo vamos a ver largo y tendido, de Abel, de Sansón, de Abraham, de David, etcétera. Van a estar todos ahí en el capítulo 11. Ejemplos va a dar, ¿cierto? Aquí la pereza se pone en imitación y dará el ejemplo de Abraham, a quien debemos imitar. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Vamos a orar para dar las gracias.